presentar toda la pantalla. Más. Señores, digamos con el módulo de elementos y componentes eléctricos. En el apartado habíamos pasado baterías, UPS, bien, cómo se escogía una UPS, y habíamos dejado un taller que ustedes pueden ir solucionando y subiendo al link que está relacionado en el taller. Listo. Faltaría ver entonces iluminación de emergencia, eh, pero quiero primero que veamos instrumentación. ¿Listo? Instrumentación. Entonces, bien, ¿estás todos viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, Sí, ingeniero, señor. sí. Bien, señores. Entonces, ¿qué es la instrumentación industrial? Pues es una serie de equipos interconectados de manera lógica, donde básicamente leen y actúan y hacen actuar otros equipos. ¿Listo? Entonces, es un sistema o una configuración de equipos que permite el control automático de un sistema, ya sea hidráulico, ya sea a gas o combustible. Bien, en este caso tenemos, en el caso del ejemplo o de la figura, tenemos un proceso de llenado de un tanque, ¿cierto? Una tubería que es la salida de ese líquido y una tubería que es la entrada. Bien. Necesitamos controlar el llenado y el vaciado del tanque. Y controlar eléctricamente también una electroválvula. Esta sería, no sería una electroválvula, sería una válvula neumática, aire para cerrar, funciona con aire, suministro de aire. Pero bueno, en los sistemas de control, lo que es el aire y el líquido se comporta como la corriente. Básicamente, sabiendo cualquiera de los tres sistemas de control es muy fácil interpretar los otros. Eso lo facilita bastante. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Un transmisor de nivel que me diga si está lleno o si está vacío del límite. Puede ser este límite de vacío y puede ser este límite de llenada. Ese transmisor de nivel manda señal a un controlador. Ese controlador va a un transductor, que es como un traductor, para que se suministre aire y ahora o cierre la válvula. ¿Me hice entender o fui muy enredado? ¿Me confirman, por favor? Entonces, ¿qué dice la teoría? Es el conjunto de ciencias y tecnologías mediante las cuales se miden cantidades físicas o químicas, ¿sí? Con el objeto de obtener información para su archivo, evaluación o actuación, básicamente esa actuación, sobre sistemas de control automático. Bien, ¿alguien más se quiere conectar? Entonces, estos dispositivos o sistemas más bien, porque vienen siendo un conjunto de sistemas, un conjunto de dispositivos que arman un sistema, pues tienen una identificación de componentes principales. Para el caso del ejemplo está el transmisor de nivel, el controlador, el transductor, una interfase y un actuador. En este caso es una válvula que actúa con aire. Todo eso para hacer un control automático del llenado y el vaciado de un tanque. Sí.
Transmisor de nivel vendría siendo ¿qué? Un sensor, ¿cierto? Sensor de nivel. Sí, como el sensor, como Sí, ¿alguien quiere participar? casi un flotador, digámoslo así, como una válvula. Bien, cerró el micrófono. Entonces, miren que no es difícil, pero sí, al ser sistemas y estar compuesto de varios componentes y elementos eléctricos, porque también son eléctricos, la categoría T3 es para instrumentistas, precisamente. Entonces, esto no se da porque sí. Lo que les decía, tenemos los componentes básicos, sensores, la señal que envía ese sensor, el transmisor. Bien. Puede ser por onda de radio, puede ser por cable, por fibra óptica. Sí. El transductor, que es el instrumento o dispositivo capaz de transformar la energía disponible en una magnitud física dada otra magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo convertir de corriente, una señal de corriente, en una fuerza determinada. Traduce una señal de corriente, una cantidad, eso en instrumentación casi siempre son miliamperios, en una fuerza, una orden para abrir o cerrar. Y también puede el transductor utilizarse como para mostrar la medida. ¿Listo? Por ejemplo, el peso de... ¿Han visto las básculas que hay en los peajes antes de llegar a los peajes? ¿Pesan los camiones? Bien, están compuestos de un sensor, viene siendo piezoeléctrico. Cuando se presiona un cuarzo o ese material piezoeléctrico manda una señal, la cantidad de señal en corriente es convertida, sí, bueno, la manda por un transmisor, por un cable, por Bluetooth, por onda radial. Y el transductor lo que traduce la cantidad de señal o de corriente que está enviando ese sensor. ¿Listo? ¿A qué? A peso. Una señal física, el peso. ¿Qué tanto pesa la mula, el camión? Bueno, creo que es más o menos que funciona así. ¿Tienen algún aporte, alguna duda? No, ingeniero, todo bien. Bien. ¿Dónde más ustedes creen que pueden ver un sistema de instrumentación industrial? Muy común, de pronto hasta en sus casas. En la cisterna del baño, llenada de tanques. Bien, sí. ¿Qué más? A ver, utilicemos un poco la imaginación. Tampoco salgámonos de la parte industrial. Una lavadora está hecha de instrumentación, de sensores, de señal, de transmisor, de transductor. So, y eso está en nuestras casas. Una entidad bancaria está llena de sensores, ¿cierto que sí? Está llena de sensores, de señales, sí, de transmisores y esas. Bueno, ahí de pronto transductor no aplica tanto. Entonces, miren que la instrumentación industrial y tecnológica aplica todavía, ¿listo? No va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Saber todo eso. Estamos a salvo. Bien, conceptos básicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y saber para entender la instrumentación industrial? ¿Cómo se comporta un sistema de instrumentación industrial? Hay que saber unos conceptos básicos. Rango,
resolución, error, repetibilidad, sensibilidad. Vamos con un ejemplo de sensibilidad. ¿Algunos de ustedes tienen moto o carro? Sí, señor. Bien, ¿les marca el combustible, la cantidad de combustible que tienen? Sí, claro. La, Bien, ese sensor que le marca a ¿ustedes qué creen? ¿Es muy sensible o poco sensible? Espera un minuto, ya lo sé. es sensible. Bien, sí, señores. Les decía, no es sensible porque si no la aguja nos estaría moviendo para arriba y para abajo. ¿Listo? Con el movimiento de la moto estaría bailando como un CD. Entonces, ese sensor no tiene mucha sensibilidad, precisamente para impedir ese movimiento eh, con los cambios de volumen en el tanque de combustible de una moto. ¿Me hice entender? Pues en un carro aplica igual. Eh, Veamos otro concepto de acá. Resolución. Todos hemos escuchado esta palabra con los celulares, con los televisores. ¿Ustedes qué creen que es resolución? Una buena imagen, ¿no? Bien, es la cantidad en que está dividida, es una matriz y está hecha de píxeles. ¿Qué tanta resolución tiene un medidor? Pues si el medidor cuenta de 5 en 5, tiene una determinada resolución, pero si cuenta de 1 en 1, tiene mejor resolución. ¿Listo? Para las pantallas aplica como una matriz. La cantidad de píxeles o de cuadritos de colores que es lo que forma la imagen. Bien. Bien. ¿Entendidos ahí? Una pregunta, ingeniero. Bien. Entonces pueden leer los otros. Está bien explicado la teoría. Otro concepto que quiero que lo tengan en cuenta, exactitud y precisión. Aquí está el ejemplo de qué es exacto y qué es preciso. Lo pueden ver como si fuera el tiro al blanco. De, del soldado 1, del soldado 2, del soldado 3 y el 4. La diferencia básicamente es que usted puede ser exacto una vez y pegarle al centro de la diana, pero se es preciso cuando yo le pego, por ejemplo, 10 veces a este centro. Y aquí lo está diciendo el ejemplo de la figura 2, del soldado 2. Él pegó casi todos los disparos en un mismo punto. Fue inexacto, no fue exacto, no tuvo exactitud,
pero fue muy preciso. Si ven la diferencia, uno cree que es igual y no lo es. Bien. Y eso aplica para los medidores. Eso no es por jugar, eso aplica para medición. ¿Qué tanta resolución tiene el medidor? Por ejemplo, yo voy a medir la potencia en una subestación donde la energía que pasa por esa subestación pues es muy grande, ¿no? La energía que controla. Yo para protección, yo no necesito de pronto relés o medidores tan precisos, pero para lo que es consumo o tarifa, listo, medida, yo sí voy a necesitar unos instrumentos muy precisos, muy exactos, para no perder dinero. De hecho, lo exige la misma reglamentación. Y tenemos el último soldado que es preciso y exacto, porque pues casi todos sus disparos los pegan a diario. ¿Entendido ahí la diferencia? Sí, señor. Listo. Histéresis. Profe, disculpe, Sí, bueno, listo. Histéresis, no me voy a meter tanto con esto. Básicamente, esto es un fenómeno que presenta, lo puede uno ver muy bien en los transformadores por el núcleo en hierro. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Como el flujo magnético va y viene de norte a sur, las, para cualquier perro magnético, las moléculas o los átomos, sí, o las orientaciones de ellos también cambian, pero no lo hace a la misma rapidez que el flujo magnético. Entonces, es algo de pronto un poco más especializado. ¿Qué les puedo decir así? Esta curva, cuando la veamos de pronto en algún equipo, en alguna gráfica, debe ser lo suficientemente delgada. Y de hecho, miren que la curva representa el movimiento de lo que yo estaba diciendo. Eh, el sentido ascendente del flujo magnético y el sentido descendente. Acuérdense que la onda senoidal pasa por cero en un punto. ¿Sí? Y en un momento es negativa y en la otra es positiva. Pasa lo mismo con el flujo magnético. ¿Listo? Está variando también en el tiempo y va y viene. ¿Listo? La diferencia, el ancho entre estas dos gráficas, esas dos líneas, es la histéresis también se le llama span en inglés. ¿Qué queremos? Que sean delgaditas, que las dos no tengan esta diferencia tan grande, porque o si no, la máquina o el instrumento va a perder precisión, va a actuar mal. Listo. Bien. Están los otros conceptos, son varios, son bastantes, intercambiabilidad, que yo pueda reponer los equipos, calibración, eso se manda a hacer periódicamente, linealidad, que unas veces no de una medida y otras veces no, tiene que puede ser muy lineal la medida o la variable a censar también. Mire, una sensibilidad constante, una alta linealidad facilita la conversión del valor medido al valor medido. Estabilidad, transductor activo-pasivo. Es un transductor es pasivo cuando no se alimenta de otra fuente que no sea el mismo proceso midiendo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, le damos el activo. Es aquel que en general necesita menos energía del propio proceso a medir, ya que tiene para su funcionamiento una fuente externa. Entonces, un final de carrera sería un transductor pasivo, porque él no necesita
una alimentación, una fuente de energía. Activo es cuando el sensor necesita, bien, necesita una fuente de energía. Por ejemplo, la boya esa que tenemos en el tanque para que pare, sí, para que pare de llenar el tanque cuando está lleno, obviamente, cuando uno lo aprieta y lo calibra el tornillo. ¿Se llaman esas boyas o está? Se me olvidó. Sí, no sé. Los flotadores. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? Listo. Depende del mismo proceso. Tenemos aquí la olla que cuando está bajo el nivel, pues ella baja, va subiendo el nivel del agua y ella para el fluido que viene del acueducto. Este es un transductor pasivo. Pero si tuviéramos la misma boya de acá, el mismo transmisor de nivel, este transmisor de nivel ya necesita una fuente de alimentación y sería un transductor activo. Tenemos más ejemplos, no sé por qué no se me ocurren ahora más ejemplos. Miren que los conceptos básicos son amplios, muchachos. Es teoría que de pronto no quisiera uno tocar, pero lamentablemente hay que saberla. O afortunadamente, ¿no? Es como cada uno lo vea. Entradas deseadas, interferencias, por eso no mezclamos las señales por la misma tubería de la red eléctrica. Hay que tenerlo en cuenta y pasarlo por cables que sean de alta potencia, tienen un campo magnético que generan alrededor perturbaciones. ¿Listo? Contaminación electromagnética se llama. Y ajustabilidad de rango. Lo tienen, por ejemplo, algunos interruptores de potencia tienen esa opción. Aquí está el cuestionario. 3 preguntas básicas. Espero las veamos en el taller resueltas. Ahora, tipos de accesorios y aplicaciones. ¿Qué podemos hacer? Mire, los instrumentos pueden ser tan simples como transmisores, válvulas, sensores, y también pueden ser muy complejos como controladores, analizadores y amortiguadores. Entonces, uno puede tener una instrumentación. Aquí nos vamos a concentrar muy en lo simple. Empecemos por saber que nosotros tenemos unos sensores principales con los que olemos, vemos, sentimos, ¿sí? Escuchamos y, bien, también se siente, ¿no? Entonces, esos son nuestros sensores. Nosotros tratamos de emular, ¿sí? Con fenómenos eléctricos, electromagnéticos, electrónicos, pues esa cantidad de sensores de nivel, de sensores de temperatura, prácticamente es una traducción. Muchachos, ha caído el nequio. Entonces, tenemos clases de sensores. Proximidad, miren los parecidos a los humanos. Sonido, presión, este es el que le hablo, este es material piezoeléctrico, cuarzo. Microinterruptores, finales de carrera se le llama. No sé si ustedes los han trabajado, pero si no lo han trabajado, bueno, entonces aprendemos. Estas pieles tácticas, eso es más para robótica, de inclinación, chips, más que todo chip de temperatura, sensores magnéticos, pequeños transformadores prácticamente. Y bueno, no De solamente movimiento. eso. ¿El señor quiere participar? De movimiento. Bien,
Entonces, ¿cómo seleccionamos los sensores? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ciertos criterios. ¿Cuáles son? Exactitud, precisión, que ya lo vimos, que es diferente. Rango de funcionamiento. Bien. O sea, de cuánto a cuánto yo quiero medir. Puede ser de menos 30 grados centígrados a, a más 30 grados centígrados. Ese es el rango. Velocidad de respuesta. Qué tan sensible, qué tan calibrado o qué exigencia de calibración y qué tan fiable para el medio donde yo lo voy a poner. ¿De cuáles tenemos? Mire, aquí hay una gran variedad. Pueden ser más otros, pero estos son los principales que vemos en las industrias petroleras, en cualquier industria prácticamente aplica hasta para una arenera. Bien, tenemos sensores de temperatura, humedad, presión, corriente, de imagen. Con estos sensores se hace eh, la revisión, por ejemplo, de las etiquetas. ¿Listo? Y bueno, se aplica bastante. China lo ha implementado bastante los sensores de imagen para detectar a las personas cuando pasan una calle, cuando hacen una transacción en algún cajero y prácticamente uno se identifica permanentemente. Bien. Tenemos de inclinación, de campo magnético, de tensión, claro, yo necesito saber la tensión, de frecuencia, de resistividad. So. En electricidad, más que todo, o bueno, en instrumentación, se utiliza mucho el de presión, el de humedad, el de posición, el de movimiento, el de caudal, el de luz, corriente, resistividad y todos los eléctricos. Bien. Digamos que los menos utilizados, acústico, imagen, bueno, aceleración y velocidad también en las plantas. Una pregunta. Las generadoras tienen un sensor de velocidad. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Los sensores infrarrojos en qué categoría? Sí. Uy, buena pregunta. Entraría aquí entre los de luz, ¿cierto? Muy buena pregunta. No, Miren para lo que estoy un no, sensor infrarrojo. Permítanme les muestro. Les muestro y chicaré. Entonces, tenemos en el canal de nosotros, les recuerdo que nosotros tenemos un canal, por favor, utilizarlo, aprovecharlo al máximo. Bien. Allí pueden ver, les voy a compartir si lo quieren ver. Eso está en shorts. Permítanme. Pues un experimento, una simulación del tren magnético, pues a pequeña escala, cómo funcionan los maglev, se llaman esos trenes. No lo veo por acá. Shorts, va a hacer quedar mal, ¿sí? La que está acá. No. Y utilizamos sensores infrarrojos de luz para no dejar caer el balín. ¿Listo? Hicimos prácticamente levitar un balín, varios, de hecho colocamos varios, y el control era por control de frecuencia, control PWM. Está dentro de los primeros videos, clase, tengo por las clases. yo lo utilizo mucho en los ascensores, los infrarrojos, y ahí pero se me escapa el nombre original. Ah, para la posición, más que todo se utiliza para saber las posiciones de los elementos. Sí, señor. Si no lo estuviera buscando, lo encontraría. Y estamos en el canal. Permítame.
Producir. Creí que lo tenía como un corto. Si en un minuto no lo encuentro, permítanme, pasamos, seguimos. Y yo luego lo ubico y lo comparto. Fueron de los primeros, de los antiguos. Aquí está. ¿Están viendo mi pantalla? Señor. Listo. Miren, muchachos, eso que ven negro es un tornillo con alambre enrollado, una bobina, que está alimentada por el circuito que está al lado en el tablero blanco. Eso se llama una protoboard. Es para experimentar y permite hacer conexiones muy fáciles. Es todo el circuito de control por frecuencia, como si fuera un variador de velocidad. Prácticamente aquí simulamos un variador de velocidad. Y pudimos hacer levitar. Entonces, ¿qué pasa con los sensores infrarrojos? ¿Los alcanzan a ver? Son esos bombillitos LEDs, un emisor y dos receptores, que son los negros. Aquí donde tengo el mouse. No sé si ya alcanzan a ver los cables. ¿Qué pasaba? El circuito detectaba cuando cambiaba de posición el balín, es decir, se iba a caer, mandaba más corriente y más magnetismo, pero al mismo tiempo también sabía la posición del balín cuando se iba a pegar al imán, obviamente sería el efecto, y lo hace tan rápidamente, a una frecuencia tan alta, que la idea era que le evitara, no logramos hacerlo, pero ahí está para que lo disfruten. Bien. Lo hicimos con un pastucito. Y puse a trabajar a mis compañeros porque no me quería someter al examen de electricidad industrial. Me pusieron bravos conmigo, pero a la final pasaron todos. Bien, muchachos. Para eso sirven los sensores. Miren, en los ascensores también. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿Tiene otra pregunta? se usa uno que se llama foto, foto, ya le dije el nombre, exacto. Fotoeléctrico, sensor fotoeléctrico. ¿Se han visto las luminarias de la calle que tienen una fotocelda acá? Sí, Siempre de color los azul. sensores. Eso es un sensor de luz. Cuando el sol le está irradiando luz a esas luminarias, la luminaria está apagada porque este sensor al mismo tiempo arma una resistencia, está en serie, tan alta que impide el paso de la corriente. Cuando se va el sol aparece la sombra, que de hecho, o bueno, ya es de noche, se enciende la luminaria porque la resistencia de este sensor fotoeléctrico, que se le suele llamar fotocelda, disminuye y deja pasar la corriente y se enciende la luminaria. Es una forma de automatizar muy sencilla y muy económica el alumbrado público. Ok, ok. En ascensores se usa también, pero nunca lo he puesto yo. Es fácil, o sea, es una resistencia prácticamente, lo que tiene dos o tres cables en serie con el circuito. Bien. Pues para riego podemos saber si está frío, caliente, bien, detectar tensión. Pues están como muy pachucas esas imágenes. Bien, sensores de presión. Miren los muchachos, son muy robustos. La verdad, la imagen, pues, no dice mucho. Ustedes necesitan mirar la ficha técnica de cada uno de estos sensores. ¿Listo? Los hay en miniatura también, de tecnología piezoresistiva, lo que les hablaba, en cuarzo. Sí, aunque parezca magia, el cuarzo cuando se presiona envía una señal de tensión.
fibra óptica o con membranas de acero inoxidable. Tenemos que tener como un elemento que nos detecte la magnitud física y al mismo tiempo envíe una señal. Todos estos pues están conectados. Y vea, disponibles en versiones de temperaturas hasta de 600 grados para el ambiente en que se va a utilizar. Estos son ambientes industriales donde se manejan altas temperaturas, condiciones de ambiente anormales, ¿no? Un manómetro digital, eso ya vienen, eso es más que todo en las petroleras se ven mucho. ¿Alguien se está intentando conectar o es que me das? Ah, bueno, estamos acá. Eso acá. No. Bien. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, señor. Señor, Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Es que este tema es un poco extenso, entonces por eso estoy abarcando lo primero que iluminación. Entonces, ¿qué características tienen esos manómetros? Miren, siempre fijarse en la ficha técnica. Los rangos va desde 0,5 hasta 2000 bares, ¿sí? Bar es una medida de presión. Le dice la linealidad, la resolución. ¿Sí? Les decía yo, vea, 65.000 divisiones son la resolución. Funciones pico, cero, bueno, las funciones que tiene. Esto tiene display. ¿Sí? El mismo, prácticamente este es el sensor y toda esta caja es el display o la electrónica para el display. Oiga, que creo que está pasando algo acá. Discúlpenme. Me estaba sonando algo. Listo. Sensores de presión también los podemos tener micromecánicos, presión de aceite de combustible, eso las plantas, los vehículos, los carros suelen tener este sensor. De hecho, cuando le sale en la pantalla, creo que ahí algunos carros tienen la visual, ¿sí? El testigo de la presión del aceite. ¿Sí? Presión atmosférica y sensor de alta presión. Es para medir cosas súper pesadas. Una grúa va a traer sensores de presión. Sensores de flujo o de caudal. Los hay tipo turbina. Por dentro mueve como unos álabes y sensa la velocidad, ¿no? Ultrasónico por una señal de sonido. Y tipo paleta. Bien. Ah, bueno, estos, me equivoqué, esos sensores no miden caudal. Este sensor permite determinar si hay circulación de gas o un fluido por una tubería, indicando la presencia o la ausencia del flujo. Pero como tal no dimensiona, no mide. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Están entendiendo, la verdad? ¿Les parece bien el tema? Sí, está bien. Pues está muy enredado. no, sí está bien. Bien, bien, muchachos. Entonces continuamos. Termocuplas, estos son para temperatura. Bien. Ahí está la imagen para que lo reconozcan. Suelen ser unas resistencias con un cable. ¿Listo? Y mandan una señal de miliamperios o milivoltios de acuerdo a la cantidad de temperatura a la que esté el sensor. ¿Listo? La varilla o la resistencia. Bien. A ver, de pronto podría armarlo como circuito, ¿sabes? Listo.
Termistores. ¿Qué son los termistores o para qué sirve? También para medir temperatura. ¿Listo? Podemos decir que es un tipo de termómetro. Su funcionamiento se da en base a la variación de la resistividad de un semiconductor. Aquí teníamos unas resistencias y aquí tenemos un semiconductor. Bien. Son diferentes. Sensor de temperatura de superficie por infrarrojos. No sé si lo han utilizado algunas pistolas infrarrojos con las que uno le mide la temperatura a la carcasa del motor, al rotor, cuando hace mantenimiento a, a plantas eléctricas o a calderas. Bueno, a líneas también, puntos calientes, alguna instalación en las cajas de circuitos también se presentan líneas. A nivel industrial, se presentan puntos calientes y uno va revisando con este tipo de sensor, que como su Precisamente, nombre lo indica, pues no hay un contacto, ¿no? Con la superficie. precisamente, profe, hoy estuve leyendo sobre eso, como estuve averiguando sobre los talleres, y me leí ese del infrarrojo ese para las plantas eléctricas. En plantas eléctricas, sí. Muy bien. Se nota que leyó. ¿Para qué? Bien, continuamos. Entonces, sensores de nivel, ahorita hablamos con unos dibujos, mire, prácticamente era lo mismo que yo estaba haciendo. Súper utilizados en las industrias, en una que les gusta mucho, que es la industria cervecera. Listo. En Bavaria. Y bueno, en cantidad de las petroleras, pues estos sensores de nivel están por doquier. Y lo mismo, hay quienes necesitan quien los instale, quien los mantenga. También se puede hacer por ultrasonido, mandando ondas de sonido. Listo. Con efecto Doppler. Sensores de presión diferencial. Entonces, este ya es un poquito más elaborado el sensor, porque lo que hace medir es, miren que son como dos, ¿no? Y están unidos. Entonces, a la entrada y a la salida, yo quiero de algún equipo, de alguna máquina, de algún sistema, medir alguna variable, en este caso la presión, se hace igual para la protección de los transformadores de potencia. Los grandes se tienen protección de corriente diferencial y se tiene protecciones diferenciales tanto en el secundario como en el primario. Como la corriente es un fluido de electrones, miren que los circuitos y las premisas y mucho de la teoría y las fórmulas son muy parecidas. No son iguales, pero son muy parecidas para fenómenos físicos, ¿listo? Para fenómenos de fluidos, ya sean gases o sean líquidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sensores de presión? Pues medir en ambos puntos y mirar la diferencial. Si hay diferencia, puede mandar una orden a que pare el proceso porque no necesita una diferencia de presión. ¿Listo? También cabe destacar que diferencia según estamos hablando de medida de presión en líquidos o en gases. Sensores de peso, los piezoeléctricos. Aquí tenemos una lámina piezoeléctrica de cuarzo. Y miren que en la lámina salen dos cablecitos, la señal eléctrica. Miren que no son complicados, ¿sí ven que a la final... Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Son las 9:40. No les leo, muchachos, porque pues ustedes saben leer, ¿no? La mayoría saben leer, menos Jimmy. Que yo sepa, Jimmy es el único que no lo sabe. Bien. Sensores de velocidad.
Esos sensores de velocidad pueden ser magnéticos, de cigüeñal, mecánicos, bien. Se utilizan mucho en los sistemas ABS para que automáticamente el carro mande la orden de ir frenando poco a poco el carro, ¿sí ves? Entonces, como es magnético, pues puede detectar la cantidad de giros que está dando la rueda. Sensores de conductividad, eso sí es muy utilizado en los laboratorios para medir la conductividad de ciertos líquidos. Sensores de pH también, eso es muy químico. Y bueno, muchachos, eso en cuanto al tema de sensores. Sí que es largo, voy poco a poco. Dejemos hasta ahí, ahí está el cuestionario, sigan solucionando los muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, petición, queja, reclamo? Quedamos 6. Ya fueron a dormir todos, ¿verdad? Va a detener la grabación. O se quedaron dormidos. Aquí estamos, Sí, aquí sí, sí. estamos. Empecé presentes. muy tarde hoy. Es que hoy fue un día de locos. Me tocó hasta hacer aseo. Y no me alcanzó el tiempo hoy, sí. Le tocó lo de Por eso Soy. iba hasta llegando tarde, el internet fallando. Bien, Aquí estamos, pero aquí estamos, activos. en la lucha. Listo, muchachos, nos vemos mañana entonces. Ya paré la grabación. Sigan solucionando el taller, súbanlo ahí al link y lo revisamos, los actualizamos mañana jueves. La última clase de este grupo. Ya yo se lo Cuídense envié, mucho. ingeniero. Cualquier cosa ahí me avisa Ah, por sí, el. lo suyo, Cristian, mañana, me acuerda, papá. Muchas Entonces, gracias. cualquier cosa me Muy bien. avisa si algún error, alguna vaina. Yo. Bien, listo. Sí, Muchísimas mañana gracias, profe. Buen día. a ustedes por asistir también. Profe, Juiciosos. gracias, profe. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dije.